Marianela se detuvo ante el espejo, ajustándose el collar de perlas. Hacía 10 años que Eduardo le había regalado aquellas perlas, y hoy combinaban a la perfección con el vestido azul oscuro. Pasó la mano por la tela sedosa, alisando los pliegues inexistentes. Últimamente, el trabajo los había consumido tanto a ambos que rara vez tenían ocasión de salir juntos. «Cariño, ¿estás lista?». La voz de Eduardo llegó desde el salón. «Solo un momento más», respondió Marianela, echándose un último vistazo meticuloso. El perfume que su marido le había regalado las pasadas Navidades completaba el look. Marianela sonrió ante su reflejo, recordando cómo Eduardo había insistido en hacer una reserva en La Cabaña, el restaurante más lujoso de Buenos Aires. Siempre se acordaba de las fechas especiales, y era uno de los rasgos por los que ella lo quería tanto. Al salir al salón, Marianela se quedó paralizada en el umbral. Eduardo estaba junto a la ventana, alto, esbelto, con el traje oscuro que ella le había ayudado a elegir hacía un mes. Se dio la vuelta y sus ojos se iluminaron con esa calidez especial que ella recordaba del día en que se conocieron. «Eres preciosa», dijo, acercándose y besándole la mano. «Igual que la primera vez que te vi». Marianela sintió que el rubor inundaba sus mejillas. Incluso después de 10 años, él tenía una forma de evocar esa sensación en ella, como si volviera a tener 25 años y se encontrara con su mirada por primera vez al otro lado del pasillo de la oficina. El restaurante les recibió con la tenue luz de las velas y el sonido del tango procedente del pequeño escenario. El maitre, inclinando respetuosamente la cabeza, los acompañó a la mesa junto a la ventana, la misma en la que Eduardo le había propuesto matrimonio por primera vez. «¿Champán para empezar?», preguntó mientras se acomodaban en una mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve. «Como entonces», asintió Marianela, recordando aquella noche, mientras abría la cajita de terciopelo con manos temblorosas. El camarero trajo la botella en una cubitera de plata. Mientras llenaba las copas, Eduardo no apartaba los ojos de su mujer. Su rostro parecía especialmente delicado a la luz titilante de las velas, y se sorprendió pensando que se había vuelto aún más hermosa con los años. «Por 10 años de felicidad», dijo Eduardo levantando su copa, «y por la mujer que hace que todos mis días sean especiales». Sus copas chocaron melodiosamente. Marianela bebió un sorbo, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en la garganta. La velada acababa de empezar, pero ya sabía que iba a ser especial. «¿Recuerdas nuestra primera cena juntos?», preguntó Eduardo cuando el camarero trajo los aperitivos. «Pediste raviolis de calabaza y sin querer derramaste la salsa sobre mi camisa». Marianela se rió. «¡Qué vergüenza! Y tú dijiste que era el momento más feliz de mi vida, porque ahora tengo una excusa para llevarte a una segunda cita, a la tintorería», terminó él, y ambos rieron. Los recuerdos fluyeron fácilmente como el vino en sus copas. El primer encuentro en la oficina, donde ambos trabajaban entonces en departamentos diferentes, miradas casuales en los pasillos, conversaciones incómodas en la máquina de café, su primer beso bajo la lluvia fuera de la oficina cuando ambos olvidaron sus paraguas. El plato principal, un tierno filete miñón, se sirvió con una salsa de trufa negra. Eduardo sacó del bolsillo interior de su chaqueta una cajita envuelta en plata. «Esto es para ti, mi amor». Marianela desenvolvió cuidadosamente el regalo. Dentro había una delicada pulsera de oro blanco con pequeños diamantes. «Eduardo», susurró, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Permíteme». Se levantó y se acercó para ponerle la pulsera en la muñeca. «Sé que los últimos meses han sido estresantes, el trabajo te ha robado tanto tiempo, pero quiero que sepas que siempre serás lo más importante de mi vida. Te quiero tanto como el día de nuestra boda, y te amaré hasta mi último aliento». Marianela sintió que su corazón se desbordaba de ternura. Estiró la mano y le tocó la mejilla. «Me haces tan feliz».
Compartieron el postre. El soufflé de chocolate se deshacía en la lengua, complementando el sabor del vino de Oporto añejo. Cuando sonaron los primeros acordes de La Comparsita, Eduardo se levantó y le tendió la mano. ¿Bailamos? Giraron en un tango y, durante unos minutos, el mundo entero desapareció. Solo estaban ellos dos, la música y ese sentimiento especial de cercanía que se produce entre dos personas que han vivido juntas durante 10 años. Volvieron a casa en taxi, cogidos de la mano. Marianela apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sintiendo el aroma de su perfume mezclado con el de las velas del restaurante. Las luces nocturnas de Buenos Aires parpadeaban fuera de la ventanilla, pero ella solo veía su reflejo en el cristal, una pareja feliz que seguía enamorada después de tantos años. ¿Sabes?, dijo Eduardo cuando el taxi se detuvo frente a su casa. A veces pienso en la suerte que tengo de haberte conocido. Has hecho que mi vida sea completa. En el piso, Marianela se quitó los zapatos y se dirigió al dormitorio. Eduardo la abrazó por detrás y le besó el cuello. Ella se volvió hacia él y sus labios se encontraron en un tierno beso. «Feliz aniversario, mi amor», le susurró. Dormida en los brazos de su marido, Marianela se sintió la mujer más feliz del mundo. Mañana empezaría de nuevo la rutina del trabajo, pero ahora era solo este momento, perfecto, como los diamantes de su nueva pulsera. El lunes empezó como de costumbre, con el aroma del café recién hecho y el sonido del despertador rompiendo el silencio de la mañana. Marianela se levantó antes de lo habitual para preparar una importante presentación. Salió silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a Eduardo, y se dirigió al cuarto de baño. La oficina de Industrias Montenegro estaba en un moderno edificio del Centro de Negocios de Buenos Aires. A Marianela le gustaba llegar temprano, cuando el edificio recién se estaba despertando. El guardia de seguridad Miguel la saludó amistosamente con la cabeza mientras la dejaba pasar por el torniquete. «Buenos días, señora Palacios. Hoy va a hacer calor». «Buenos días, Miguel. Espero que no falle el aire acondicionado». Su departamento ocupaba la mitad de la planta 23. Marianela pasó por delante de las mesas vacías. Su equipo no llegaría hasta una hora más tarde. Encendió el ordenador y sacó una carpeta con documentos para la presentación. El proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos 3 meses iba a llevar a la empresa al siguiente nivel. A las 9 de la mañana, la oficina empezó a llenarse de gente. Su ayudante Ángela fue la primera en aparecer, con 2 tazas de café. «Buenos días. Pensé que te vendría bien un poco más de cafeína antes de tu presentación». «Eres una salvavidas», sonrió Marianela tomando la bebida caliente. A las 10, la sala de conferencias estaba llena. Marianela estaba junto al proyector, colocando el material, cuando Ramón Montenegro entró en la sala, acompañado de su mujer. Carlota Valdés de Montenegro destacaba entre los presentes. Su vestido rojo chillón parecía inapropiado para el ambiente de trabajo, pero nadie se atrevió a hacer comentarios a la esposa del dueño de la empresa. Marianela comenzó su presentación. Habló con seguridad, exponiendo claramente las perspectivas de desarrollo y los beneficios potenciales. Los gráficos y cuadros se iban sucediendo en la pantalla y ella podía sentir cómo crecía el interés de la audiencia. De repente se abre la puerta y entra Eduardo, encargado de la parte financiera del proyecto. «Pido disculpas por llegar tarde. Tráfico», dijo, ocupando el asiento vacío junto a Carlota. Marianela vaciló un segundo al ver que Carlota se movía ligeramente para dejar sitio, pero la profesionalidad se impuso y continuó con su presentación. Cuando terminó, Ramón Montenegro se levantó y aplaudió. «Excelente trabajo, señora Palacios. Su proyecto es exactamente lo que la empresa necesita». Todos empezaron a marcharse, pero Carlota se quedó hablando animadamente con Eduardo. Marianela recogió los documentos, observando con la mirada cómo la mujer del jefe se inclinaba hacia su marido, mostrándole algo en su teléfono. El día siguió como siempre.
Marianela se sumergió en su trabajo, contestando correos electrónicos y manteniendo reuniones con el equipo. Después de comer, bajó a la cafetería donde solía reunirse con su marido, pero su asiento estaba vacío. Eduardo me pidió que te dijera que tenía una reunión urgente, le informó Ángela, tomando asiento a su lado. Enhorabuena por el éxito de tu presentación. Es de lo único que habla todo el mundo. Marianela removió distraídamente su ensalada. Su proyecto había sido un éxito, pero, de algún modo, la alegría del logro se veía ensombrecida por una vaga ansiedad. Después de comer, Ramón Montenegro entró en su despacho. Señora Palacios, quiero ponerla al frente de este proyecto. Ha hecho un trabajo impresionante. Gracias por su confianza, señor Montenegro. Por cierto, mi esposa está organizando una pequeña cena de negocios este viernes. Usted y su cónyuge serán bienvenidos. Marianela agradeció cortésmente, notando para sí misma que Eduardo no había mencionado la invitación. Esa noche se quedó hasta tarde, terminando informes. La oficina estaba casi vacía cuando recogió sus cosas y se dirigió al ascensor. Al pasar por la sala de conferencias, oyó voces apagadas y risas. La puerta estaba entreabierta y Marianela vio a Carlota sentada en el borde de la mesa. Eduardo estaba a su lado, hablando apasionadamente de algo. Sus posturas parecían demasiado informales para una conversación de negocios. Marianela pasó deprisa, sintiendo un desagradable escalofrío en el pecho. Se recordó a sí misma que Eduardo siempre había sido sociable y Carlota, como esposa del dueño de la empresa, solía relacionarse con los empleados. En casa, Eduardo se presentaba tarde, oliendo a cigarrillos caros. Hacía tiempo que había dejado de fumar, pero de vez en cuando se permitía un puro en compañía. Lo siento, cariño, me entretuve en una reunión con el departamento financiero. Marianela asintió sin levantar la vista del portátil. No mencionó que lo había visto en la sala de conferencias con Carlota. ¿Qué tal el día? He oído que al jefe le ha gustado mucho tu presentación. Sí, han aprobado el proyecto. Por cierto, nos han invitado a cenar el viernes. Ah, sí, Carlota me lo ha comentado. Perdona, se me olvidó decírtelo. Marianela se tensó al oírle decir el nombre de la mujer del jefe de forma casual, pero guardó silencio. Al fin y al cabo, trabajan para la misma empresa. La comunicación es inevitable. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos del día. Eduardo dormía plácidamente a su lado, y ella se convenció de que sus preocupaciones eran infundadas. Pero la imagen de Carlota apoyada en su marido no quería abandonar su mente. La mañana del martes comenzó con una reunión general del departamento. Marianela estaba presentando el plan de ejecución del proyecto cuando Carlota entró en la sala. No dijo ni una palabra, se limitó a sentarse en el rincón más alejado, pero su presencia electrizó el ambiente. Marianela notó el cambio de postura de Eduardo, que se enderezó y se ajustó la corbata con más frecuencia. Después de la reunión, Carlota retuvo a Eduardo en el pasillo con la mano en el hombro. Desde fuera parecía algo inocente, una conversación de negocios, nada más. Pero algo en el lenguaje de sus cuerpos, en la forma en que estaban demasiado juntos, hizo que Marianela sintiera una punzada de inquietud. Se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de los pensamientos intrusivos. Al final del día, su mesa estaba repleta de documentos que exigían atención. El éxito del proyecto significaba una mayor responsabilidad y agradeció la oportunidad de centrarse en algo concreto sin pensar en vagas sospechas. La cena de negocios del viernes en la mansión Montenegro había dejado a Marianela con un desagradable pozo. Durante la semana siguiente no pudo deshacerse de los recuerdos que la atormentaban. Carlota sentada demasiado cerca de Eduardo, su mano como tocándole accidentalmente la rodilla por debajo de la mesa, las risas silenciosas en respuesta a sus bromas. Pero lo que más molestaba a Marianela era la reacción de su marido. Parecía florecer en presencia de la mujer de su jefe.
El lunes, Marianela llegó al trabajo más tarde de lo habitual. No quería encontrarse con Carlota en una oficina vacía, pues había adquirido la costumbre de llegar temprano, supuestamente para ayudar a su marido con los asuntos de la empresa. Ángela ya la esperaba con un montón de papeles y una mirada preocupada. Señora Palacios, el departamento financiero ha enviado los informes con errores. Tenemos que ponernos en contacto con el señor Eduardo inmediatamente. Marianela suspiró. Iré a verle yo misma. Mientras caminaba por el pasillo hacia el despacho de su marido, oyó la voz familiar de Carlota tras la puerta entreabierta. Marianela aminoró el paso. Eduardo, eres un hombre maravilloso. No sé qué haría sin tu ayuda. Marianela se detuvo, indecisa de entrar. A través de una rendija de la puerta vio a Carlota, vestida con un ajustado vestido turquesa, inclinada sobre el escritorio de Eduardo, mirando unos papeles. Su larga melena le rozaba el hombro. Siempre encantada de ayudar. La voz de Eduardo sonaba suave, casi íntima. Marianela se dio la vuelta y caminó deprisa hacia su despacho, agarrando la carpeta con los nudillos tan blancos. Marcó el número de su mejor amiga. «Rosario, ¿podemos vernos hoy?» Habían quedado para comer en un pequeño restaurante cerca de la oficina. Rosario trabajaba para otra empresa, y Marianela agradeció la oportunidad de hablar con alguien ajeno a los asuntos de Industrias Montenegro. Rosario llegó 15 minutos tarde, pero Marianela ni siquiera se dio cuenta, absorta en sus propios pensamientos. Su amiga se sentó frente a ella y la miró atentamente. «Pareces agotada. ¿Qué te pasa?» Marianela removió lentamente el café que no había tocado. «No sé, quizá me estoy volviendo loca, pero creo que hay algo entre Eduardo y la mujer del jefe». Rosario frunció el ceño. «¿Qué te hace pensar eso?» Marianela comenzó a contar, tentativamente al principio, luego más rápido y cada vez más emocionalmente. Sobre cómo había cambiado Eduardo en presencia de Carlota, sobre los roces casuales, sobre las largas miradas que intercambiaban en las reuniones. «Ayer fui a los archivos a buscar unos documentos y los encontré a los dos allí. Estaban junto a un armario. Carlota le susurraba algo al oído. Cuando entré, se apartaron de un salto como adolescentes». Rosario golpeó la mesa con los dedos pensativa. «Sabes, quizá quieras echar un vistazo más de cerca. No saques conclusiones precipitadas, pero tampoco ignores tus sentimientos». Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero en casa se ha vuelto distante. A menudo se queda hasta tarde en el trabajo. Dice que el proyecto requiere más tiempo. «¿Y cuánto hace que empezó esto?», Marianela se preguntó. Carlota se presentó en la oficina hace un mes. Antes venía poco, pero ahora prácticamente vive allí. Y todas esas cenas de empresa, actos sociales. Después de comer, Marianela volvió a la oficina con el corazón encogido. Las palabras de su amiga la hicieron observar con más atención lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta de cómo Eduardo cambiaba su ruta habitual para pasar por la recepción, donde Carlota se sentaba a menudo. Cómo mira el móvil más a menudo de lo habitual, cómo esconde la pantalla cuando ella pasa. Por la noche, Eduardo volvió a quedarse hasta tarde. Marianela estaba sentada en casa, intentando concentrarse en sus documentos de trabajo, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. A las 10 oyó el sonido de una llave en la cerradura. «Lo siento, amor». La reunión se alargó. Eduardo parecía cansado, pero sus ojos tenían un brillo extraño. «¿Una reunión? ¿A las 9 de la noche?» «Sí». Carlota insistió en una revisión urgente del presupuesto del proyecto. Marianela notó con qué despreocupación pronunciaba su nombre, como si fuera lo más natural pasar la noche a solas con la mujer del jefe. «Llamé a la oficina a las 8. Me dijeron que ya se había dispersado todo el mundo». Eduardo se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Trabajamos en un café cercano. La oficina está demasiado cargada».
Marianela se levantó en silencio y fue al dormitorio. Podía oír a su marido paseando por la cocina, abriendo la nevera, encendiendo la televisión. Todo como de costumbre, pero cada acción que realizaba ahora parecía falsa, actuada. Por la mañana, Marianela se despertó con dolor de cabeza. Eduardo ya se había marchado. Una nota en la mesa de la cocina anunciaba que tenía una reunión temprano. La letra era descuidada, apresurada, no como las notas de amor que le había dejado antes. En la oficina se encontró con Carlota en el aseo de señoras. Se estaba maquillando y tarareaba algo para sí misma. «Oh, Marianela, tu marido es un tesoro. Ayer me ayudó mucho con los informes». Marianela sintió que el corazón le daba un vuelco ante aquella familiaridad. Carlota hablaba de su marido como si tuviera algún derecho sobre él. «Sí, Eduardo es un trabajador muy responsable». Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Carlota sonrió. «No solo un empleado, es un hombre muy considerado». Esta conversación atormentó a Marianela durante todo el día. No podía concentrarse en su trabajo, escuchaba constantemente los ruidos del pasillo y se estremecía con cada risa. Después de comer, vio que Eduardo y Carlota salían juntos del edificio. Él le sujetó la puerta y su mano se detuvo un segundo en su cintura. Por la noche, Marianela se quedó bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la tensión del día. Pensó en su aniversario. Hacía solo un mes habían sido tan felices. Al cerrar el grifo, oyó a Eduardo hablando por teléfono en el salón. Su voz era tranquila, casi un susurro. Cuando ella salió del baño, él terminó rápidamente la conversación. Marianela se dio cuenta de que Eduardo había empezado a cambiarse de camisa más a menudo en la oficina. Antes siempre salía con lo puesto, pero ahora tenía un pequeño armario en la oficina con ropa de repuesto. Él le explicó que era porque a menudo tenía reuniones importantes, pero ella intuía la falsedad de sus palabras. El miércoles encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de El Paraíso, un restaurante caro de las afueras de la ciudad. La fecha del cheque era de ayer, aunque Eduardo dijo que había llegado tarde a la oficina. El importe era para 2 personas. Marianela guardó el cheque con cuidado, sintiendo que todo su interior se contraía de dolor. En el trabajo, empezó a notar las miradas compasivas de sus compañeros. Ángela le traía el café más a menudo de lo habitual y se quedaba en su despacho más tiempo del necesario, como si dudara en dejar sola a su jefa. «Señora Palacios, ¿quizá necesita ayuda con los informes?», preguntó una vez, aunque los informes no eran responsabilidad suya. Marianela negó con la cabeza. «No, gracias, Ángela. Yo me apaño». Después de comer, Carlota entró en su despacho. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro, casi idéntico al que Marianela había llevado en su aniversario de boda. «Querida, ¿has visto a Eduardo? Tengo que hablar con él de un asunto muy importante», dijo con voz melosa, pero ojos fríos. «Debe de estar en su despacho», respondió Marianela, tratando de mantener la calma. «Ah, ya lo he comprobado. Habrá salido a merendar. Últimamente trabaja mucho. Es un empleado indispensable». Carlota se quedó en la puerta. «Por cierto, ¿cuál es su perfume favorito? Quiero hacerle un regalo a Ramón, y él y Eduardo tienen gustos tan parecidos». Marianela sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos bajo la mesa. «No creo que sea una pregunta apropiada, señora Montenegro». Carlota se rió. «¿Por qué estás tan seria? Somos prácticamente familia». Por la noche, Marianela se aventuró a conversar con su marido. Preparó su plato favorito, carne asada con verduras, puso la mesa y encendió velas. Eduardo llegó tarde, oliendo ligeramente a perfume de mujer. «Tenemos que hablar», le dijo ella cuando él se sentó a la mesa. «Por supuesto, amor. ¿Pasa algo?». Marianela le miró a los ojos. «¿Qué pasa entre Carlota y tú?». Eduardo se quedó helado con el tenedor en la mano. Por un segundo, la consternación brilló en sus ojos, pero rápidamente se recompuso.
¿De qué estás hablando? Solo somos colegas. Los colegas no pasan tanto tiempo juntos, no comen en restaurantes caros, no intercambian miradas en la sala de conferencias. Estás exagerando. Carlota es la mujer del jefe. No puedo ignorar sus peticiones de ayuda con los documentos. ¿Papeles? ¿A las 9 de la noche? ¿En un restaurante? Eduardo dejó los instrumentos a un lado. ¿Me estás siguiendo? No necesito seguirla. Toda la oficina está comentando cómo coquetea contigo y tú le correspondes. Eso es ridículo. Estás celosa por nada. Carlota es solo una persona simpática. Es así con todo el mundo. Marianela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No me mientas, Eduardo. No estoy ciega. Puedo ver cómo cambias a su alrededor, cómo miras el móvil cada 5 minutos, cómo te quedas hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Tenemos un proyecto importante. ¿Sabes cuánto trabajo es? El proyecto no requiere reuniones secretas en restaurantes. Eduardo se levantó de la mesa. No voy a discutir esto. Te estás enrollando. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, descansar un poco. No intentes hacerme parecer loco. Vi el recibo del restaurante. ¿Estás revisando mis bolsillos? Su voz se volvió áspera. Eso es cruzar todos los límites, Marianela. ¿Límites? ¿Tus encuentros con Carlota no están cruzando ningún límite? Eduardo cogió su chaqueta. Necesito un poco de aire. Hablaremos cuando te hayas calmado. Se alejó, dejándola sola ante la mesa puesta. Las velas se consumieron lentamente y Marianela permaneció sentada, inmóvil, mirando la cena sin tocar. Las risas de Carlota, sus comentarios descuidados, sus indirectas, sonaban en su cabeza. Durante la noche Eduardo no regresó. Había mandado decir que se quedaría con una amiga para darle tiempo a que se tranquilizara. Marianela se quedó a oscuras, recordando su aniversario, sus palabras de amor eterno. Hacía apenas un mes todo parecía tan sólido, tan seguro. Por la mañana encontró fuerzas para ir a trabajar. Se encontró con Carlota en el ascensor, impecable con su traje crema y su collar nuevo brillando en el cuello. «Oh, Marianela, ¿qué tal estás? Eduardo me dijo que ayer estabas disgustada». Había simpatía fingida en su voz. Marianela salió en silencio del ascensor, sintiendo la mirada triunfante de su rival en su espalda. A la hora de comer, los vio juntos en una cafetería al otro lado de la calle de la oficina. Estaban sentadas en la esquina más alejada, inclinadas la una hacia la otra. Carlota decía algo con la mano en el hombro de Eduardo, y él sonreía, esa sonrisa especial que tenía reservada para Marianela. De vuelta al despacho, se encerró en el cuarto de baño y lloró durante largo rato, intentando ahogar sus sollozos con el sonido del agua. Cuando salió, se encontró con Ángela. «Señora Palacios, sé que no es asunto mío, pero todo el mundo puede ver lo que está pasando. No se merece que la traten así». Marianela intentó sonreír. «Gracias, Ángela, pero centrémonos en el trabajo». Por la noche, Eduardo regresó a casa. Estaba desacostumbradamente callado, evitando mirarla a los ojos. «Ayer exageré», dijo finalmente. «Siento no haber pasado la noche en casa». «¿Dónde estuviste?» «En casa de Marcos. Necesitaba pensar». Marianela sabía que era mentira. Marcos estaba de viaje de negocios. Ella había visto a su mujer esta mañana en el supermercado. «Te quiero», continuó Eduardo. «Lo sabes, ¿verdad?». Pero sus palabras sonaban huecas, como un papel memorizado. Marianela se levantó en silencio y fue al dormitorio. Le oía pasear por el piso, encender la televisión, hablar con alguien por teléfono con voz apagada. Pasó una semana después de aquella conversación. Eduardo intentaba comportarse como si nada hubiera pasado. Le llevaba café a la cama por la mañana, le besaba antes de irse a trabajar, le preguntaba por los planes para el fin de semana. Pero Marianela percibía la falsedad en cada uno de sus gestos.
Sus besos se hicieron más cortos, sus abrazos más apresurados y su mirada se desviaba constantemente. El viernes, la oficina celebraba una importante reunión sobre los informes trimestrales. Marianela estaba sentada en la sala de reuniones, apuntando mecánicamente números en su libreta, cuando se abrió la puerta y entró Carlota. Llevaba un vestido rojo con un escote pronunciado, demasiado revelador para una reunión de negocios. Echó un vistazo a la sala y, como por casualidad, se sentó junto a Eduardo. Ramón Montenegro continuó su exposición, pero Marianela ya no podía concentrarse en lo que decía. Vio que Carlota se inclinaba hacia Eduardo, aparentemente examinando los documentos de su carpeta. Su mano tocó casualmente la rodilla de él, permaneciendo allí más tiempo del necesario. Eduardo no se apartó. ¿El departamento financiero tiene algo que añadir? La voz de Ramón sacó a Marianela de su aturdimiento. Eduardo se levantó, ajustándose la corbata. Mientras hablaba de crecimiento y perspectivas, Carlota no le quitaba los ojos de encima, mordisqueando la punta de su bolígrafo. Su mirada estaba llena de deseo, y era evidente para todos los presentes. Algunos empleados intercambiaron miradas significativas. Después de la reunión, Marianela se quedó fingiendo que recogía documentos. Eduardo y Carlota salieron juntos, hablando animadamente de algo. En el pasillo, Carlota tropezó, dio, y Eduardo la cogió por la cintura. Sus caras estaban peligrosamente cerca la una de la otra. «¡Qué torpe soy!», ronroneó Carlota lo bastante alto como para que Marianela la oyera. «Menos mal que siempre estás ahí para apoyarme». Eduardo la ayudó a enderezarse, pero sus manos permanecieron en su cintura más tiempo del necesario. Permanecieron de pie en el pasillo, mirándose a los ojos, como ajenos a la existencia del resto del mundo. La existencia de la mujer de Eduardo, de pie a pocos metros de ellos. Marianela no se atrevía a pasar a su lado. En el servicio de señoras, se lavó la cara con agua fría durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. El espejo reflejaba a una mujer pálida con los ojos enrojecidos. Apenas se reconocía. Al volver a su despacho, encontró a Ángela con una taza de manzanilla. «Pensé que te vendría bien», le dijo la asistente en voz baja. Marianela asintió agradecida. «¿Lo ha visto?» «Todo el mundo lo ha visto, señora Palacios. Ni siquiera intenta ocultarlo». El día se alargó interminablemente. Después de comer, Marianela bajó a los archivos a buscar algunos informes antiguos. Al pasar por la sala de reuniones vacía, oyó voces apagadas. La puerta estaba entreabierta y por la rendija vio a Carlota sentada en el borde del escritorio. Eduardo estaba de pie entre sus rodillas abiertas, con las manos apoyadas en sus muslos. «Me estás volviendo loco», susurró. «No puedo dejar de pensar en ti». Carlota echó la cabeza hacia atrás, colocando el cuello bajo sus besos. «Pues no pares». Marianela retrocedió ante la puerta, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospechar una traición y otra muy distinta verla con sus propios ojos. Corrió a su despacho, cerró la puerta y se hundió en una silla, intentando recuperar el aliento. El teléfono de la mesa tintineó. Un mensaje de Eduardo. «Hoy llegaré tarde. Reunión importante con inversores». Marianela sonrió amargamente. «Me pregunto si ahora se llama así a salir con una amante». Marcó el número de Rosario. «Los he visto», dijo en lugar de saludar. «En la sala de reuniones. Están...». Se le cortó la voz y no pudo terminar la frase. «Enseguida voy», respondió su amiga. «Espérame delante». Se encontraron en un pequeño café a la vuelta de la esquina. Marianela lo contó todo. El encuentro, la escena del pasillo, lo que había visto en la sala de reuniones. Rosario escuchaba en silencio, solo apretando más fuerte la mano de su amiga. «¿Qué debo hacer?», preguntó Marianela. «No puedo seguir así». «Debes hablar con Ramón», dijo Rosario con firmeza. «Él debe saber que su mujer no se lo va a creer.
Carlota se ha ocupado de todo. Está entregada a su marido, siempre a su lado en público. Y yo no tengo pruebas. Marianela regresó a casa a altas horas de la noche. El piso la recibió con silencio y vacío. Sobre la mesa de la cocina yacía una nota de Eduardo. No me esperes despierta. La reunión puede retrasarse. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó la botella de vino que Eduardo y ella habían guardado para una ocasión especial. Bueno, ¿no era una ocasión especial el momento en que te das cuenta de que tu matrimonio se ha roto? Marianela estaba sentada en la oscura cocina, sorbiendo lentamente el vino y recordando la mañana siguiente a su aniversario. Se había levantado feliz, segura de su amor. Solo había pasado un mes. Parecía que había pasado una eternidad. A la 1 de la madrugada, la puerta principal se abrió silenciosamente. Eduardo intentó deslizarse sigilosamente hasta el dormitorio, pero se quedó helado al ver a su mujer en la cocina. ¿Estás despierta? Se oía irritación en su voz. Te dije que no me esperaras despierta. ¿Qué tal la reunión con los inversores? Preguntó Marianela mirándole a los ojos. Eduardo apartó la mirada. Bien, cansado un montón. ¿El pintalabios de tu cuello también forma parte de las negociaciones? Se llevó la mano al cuello maquinalmente, y su cara cambió al darse cuenta de que se había delatado con ese gesto. Marianela, no te molestes, se levantó de la mesa. Hoy te he visto en la sala de reuniones, y en el pasillo, y en la reunión. Toda la oficina te vio. ¿Me estás siguiendo? No necesito seguirte, ni siquiera intentas esconderte, disfrutando de la humillación de tu legítima esposa. Eduardo dio un paso hacia ella. Lo has entendido todo mal. No hay nada entre nosotros. No mientas al menos ahora, le tembló la voz. Ten el valor de admitir la verdad. Abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. En silencio, se dio la vuelta y entró en el cuarto de baño. Un momento después, el agua retumbó. Después de una noche en vela, Marianela había tomado una decisión. Debía hablar con Ramón Montenegro. Por la mañana eligió cuidadosamente su vestuario, un estricto traje gris, un mínimo de maquillaje, ninguna joya excepto su anillo de casada. Quería parecer seria y profesional. Eduardo ya se había marchado dejando el desayuno sobre la mesa. No habían cruzado palabra desde la conversación de ayer. Él fingió dormir cuando ella se metió en la cama y se marchó antes de que ella saliera de la ducha. En la oficina, Marianela se dirigió a primera hora a la secretaria de Ramón. Buenos días, Mercedes. Necesito ver al señor Montenegro, es muy importante. Mercedes consultó su agenda. Hoy tiene una agenda muy apretada, pero hay un hueco a las 11, durante 15 minutos. Lo conseguiré, asintió Marianela. Intentó trabajar hasta la hora señalada, pero las letras de la pantalla del ordenador se desdibujaban ante sus ojos. A las 10:50 subió al piso superior, donde estaba el despacho de Ramón. Carlota estaba sentada en la recepción, hojeando una revista de papel satinado. Al ver a Marianela, levantó las cejas perfectamente depiladas. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Ver también a Ramón? Hoy está muy solicitado. Marianela la ignoró, dirigiéndose a Mercedes. Estoy a las 11. Sí, señora Palacios, pase. El despacho de Ramón Montenegro era impresionante en tamaño y mobiliario. Enormes ventanales daban al centro de negocios de la ciudad. Caros muebles de caoba creaban una atmósfera de poder y riqueza. El propio Ramón estaba sentado detrás de un enorme escritorio, revisando documentos. Ah, señora Palacios, tome asiento. ¿A qué debo el placer? Marianela se sentó en el sillón de cuero, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Señor Montenegro, vengo a hablarle de un asunto delicado. Ramón dejó los papeles a un lado. Le escucho. Se trata de su cónyuge y mi marido. El rostro de Ramón se petrificó. Continúe. Recientemente ha habido una relación inapropiada entre ellos. Relación inapropiada entre ellos.
Pasan demasiado tiempo juntos, viéndose a solas, intercambiando miradas inequívocas. Es una acusación grave, señora Palacios. La voz de Ramón se enfrió. Sé que lo es. Créame, no habría acudido a usted sin una buena razón. Ayer los vi juntos en la sala de reuniones. Ellos... Ya basta. Ramón levantó una mano, deteniéndola. ¿Te das cuenta de que estás acusando a mi mujer de adulterio? Estoy diciendo la verdad. Toda la oficina puede ver lo que está pasando. Ramón se levantó y se dirigió a la ventana. Sus anchos hombros se tensaron bajo su costosa chaqueta. Señora Palacios, conozco a mi mujer. Carlota puede ser frívola en sus relaciones sociales, pero me quiere. Y su marido es un valioso empleado de la empresa. Quizá esté malinterpretando su relación de negocios. Las relaciones de negocios no requieren reuniones secretas en restaurantes y conversaciones íntimas en salas de reuniones vacías. Cuida tu tono. Ramón se volvió hacia ella, y un brillo peligroso apareció en sus ojos. Aprecio tu trabajo, pero no permitiré que se mancille la reputación de mi esposa. ¿Puedo probar? No, volvió a la mesa. Escúcheme con atención, señora Palacios. Comprendo que pueda tener problemas familiares, pero no intente resolverlos a costa de los míos. Si sigue difundiendo esos rumores, me veré obligado a tomar medidas. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. La empresa no necesita empleados que creen un ambiente malsano en el equipo. Marianela sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No puedes despedirme por decir la verdad. Puedo despedirte por calumnias y por faltar a la ética de la empresa. Piénsatelo. Cuando salió del despacho, Carlota seguía sentada en la recepción. Su sonrisa se hizo aún más amplia. ¿Qué tal la reunión, querida? Estás pálida. Marianela pasó de largo, intentando mantener la espalda recta. En el ascensor, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Debería haber previsto esta reacción. Seguramente Ramón creería a su mujer, no a una compañera de trabajo. En su despacho, encontró a Ángela con una taza de café. Siento entrometerme, pero te has perdido la reunión de esta mañana y yo... Está bien, Ángela. Gracias. Señora Palacios, me he enterado de que ha ido a ver a su jefe. Marianela levantó la vista. Las noticias vuelan. Carlota ya está en el departamento de finanzas, con su marido. Una hora más tarde, Rosario llamó al despacho. Estaba por el barrio, pensé en pasarme. ¿Qué pasa? Marianela relató el encuentro con Ramón. Su amiga escuchó, negando con la cabeza. Lo niega todo. Eso pasa a menudo. Es más fácil culpar al mensajero que aceptar la verdad. Me amenazó con despedirme. No se atrevería. Tienes una reputación intachable. La reputación no significa nada cuando se trata de la familia del jefe. Llamaron de nuevo a la puerta. Eduardo se plantó en el umbral, con el rostro enfadado. Tenemos que hablar. A solas, lanzó, fulminando con la mirada a Rosario. Su amiga apretó la mano de Marianela. Estaré a tu lado si me necesitas. Cuando ella salió, Eduardo cerró la puerta. ¿Estás loca? ¿Por qué fuiste a ver a Ramón? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Mirar en silencio cómo destruías nuestra familia? Estás arruinando mi carrera. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Ramón nunca olvidará esto. ¿Tu carrera? ¿Y nuestro matrimonio? No hay nada entre Carlota y yo. Es solo una relación amistosa. ¿Amistosa? Ayer te vi besándola. Eduardo se puso pálido. ¿Nos estaba siguiendo? No necesito espiar. Sois vosotros los que lo ponéis todo en evidencia. ¿Crees que soy el único que se da cuenta? Lo has entendido todo mal. Deja de mentir. Marianela se levantó de la mesa de un salto. Al menos ten el valor de admitir la verdad. Eduardo se acercó a ella. Silencio, lo oirá toda la oficina. Que se enteren. Ya lo sabe todo el mundo. Solo Ramón es felizmente ignorante.
Si no paras, los dos perderemos nuestro trabajo. Es una amenaza. Es un hecho. Ramón no perdonará semejante insulto. Ya ha hablado con los abogados. Marianela se desplomó en su silla. ¿Así que sabes lo de mi conversación con él? Me lo ha contado Carlota. Está muy disgustada por tus acusaciones. ¿Molesta? Está triunfante. ¿Crees que no veo su sonrisa victoriosa? Eduardo se pasó la mano por la cara. Mira, vamos a olvidarlo. Te estás enrollando. Lárgate, dijo Marianela en voz baja. Vete de una vez. Se quedó un segundo más, como si quisiera añadir algo, pero luego se marchó en silencio. 5 minutos después, Rosario se asomó al despacho. ¿Cómo estás? Los dos piensan que estoy loca. Ramón, Eduardo, todos se han puesto de su parte. No todos. Rosario se sentó a su lado. Yo estoy contigo, y la verdad está de tu parte. Pero la verdad, como se demostró, no significaba nada en un mundo de intrigas empresariales y adulterio. Después de la desafortunada conversación con Ramón, el ambiente en la oficina se había vuelto insoportable. Carlota aparecía ahora con más frecuencia que antes, como provocando deliberadamente a Marianela. Podía pasarse horas sentada en el departamento financiero, aparentemente ayudando a su marido con los asuntos de la empresa. Sus sonoras carcajadas resonaban en los pasillos y sus atuendos cada vez eran más provocativos. El lunes por la mañana, Marianela encontró un sobre en su mesa. Dentro había una invitación a una fiesta de empresa con motivo del 15º aniversario de la compañía. El acto se celebraría dentro de 15 días en la mansión Montenegro. Ángela, llamó a su ayudante. ¿Sabías de esta celebración? Sí, señora Palacios. Carlota se está encargando personalmente de la organización. Dicen que va a ser un gran evento, con piscina, música en directo y fuegos artificiales. 1 hora más tarde llegó una carta general de Ramón Montenegro invitando a todos los empleados y sus cónyuges a la celebración. Se hacía especial hincapié en que la presencia de los jefes de departamento era obligatoria. Marianela arrugó la invitación y la tiró a la papelera. Lo último que le apetecía era pasar la velada viendo coquetear a su marido y a Carlota. Pero no le quedaba más remedio. Su ausencia no haría más que confirmar la fama de histérica inestable que había adquirido tras la conversación con su jefe. Bajó a la cafetería durante su pausa para comer y se encontró con una animada discusión sobre las próximas vacaciones. Las empleadas hablaban animadamente de los trajes y los hombres bromeaban sobre la calidad de los manjares de la mansión del jefe. Dicen que habrá una piscina climatizada enorme, dijo una de las secretarias. Y un buffet del mejor catering de la ciudad, añadió otro. Marianela estaba sentada en el rincón más alejado, picoteando ociosamente su ensalada. De repente, oyó voces familiares. Carlota y Eduardo pasaban por delante de su mesa. «Tienes que ayudarme con la organización, cariño», dijo Carlota en voz alta. «Tu gusto no tiene parangón». «Claro que lo organizaré todo», respondió Eduardo. «Confía en mí». Ni siquiera repararon en Marianela, absortos el uno en el otro, o fingieron no darse cuenta. En cualquier caso, era humillante sentarse sola mientras su marido coqueteaba abiertamente con su amante. Por la noche, Marianela llamó a Rosario. «¿Te has enterado de la fiesta de empresa?» «Sí, todo el pueblo habla de ella. Montenegro nunca escatima en festejos». «No puedo ir», le tembló la voz a Marianela. «No puedo verlos». «Tienes que ir», la interrumpió Rosario. «Y no solo ir, tienes que ir completamente armada». «¿Qué quieres decir?» «Necesitamos pruebas, pruebas irrefutables de su conexión». Marianela dudó. «¿Pero cómo? Tendrán cuidado». «Lo serán», convino Rosario. «Pero unas vacaciones significan alcohol, música, un ambiente relajado. Podrían bajar la guardia».
Al día siguiente, Marianela empezó a notar con qué frecuencia Eduardo se alejaba de la oficina. Cada vez había una nueva excusa. Una reunión con un cliente, un almuerzo con inversores, negociaciones importantes. Pero ella sabía que estaba ayudando a Carlota a organizar la fiesta. El miércoles se quedó hasta tarde, revisando papeles. Al pasar por delante del despacho de Ramón, oyó voces fuertes. «Pasas demasiado tiempo en la oficina», decía Ramón. «Tienes cosas más importantes que hacer». «Te ayudo con la empresa», replicó Carlota. «¿No era eso lo que querías?» «Quería que fueras mi mujer, no mi secretaria». «No empieces otra vez con eso. Estoy haciendo todo lo posible para que las vacaciones sean un éxito. ¿No dijiste lo importante que es la imagen de la empresa?» Marianela se apresuró a marcharse. Esta conversación no era para oídos ajenos, pero le demostró algo importante. No todo en el matrimonio Montenegro era tan tranquilo como parecía. En casa encontró una nota de Eduardo. Se había vuelto a retrasar. Marianela se sentó en la cocina con solo la pequeña lámpara que había sobre la mesa encendida. En la penumbra, sacó el móvil y empezó a mirar fotos en las redes sociales. Carlota solía colgar fotos de viajes a restaurantes, reuniones de negocios y actos sociales. Eduardo aparecía en algunas de las fotos, siempre despreocupado, en un segundo plano. Pero Marianela podía ver su mirada, siempre fija en Carlota. «Querida, ¿sigues despierta?» Eduardo regresó pasada la medianoche, oliendo a puros caros y perfume femenino. «¿Cómo han ido los preparativos de las vacaciones?», preguntó Marianela sin volverse. Se quedó helado en el umbral de la cocina. «¿Dónde has...?» «Toda la oficina sabe que estás ayudando a Carlota. No se cansa de contármelo». «Es solo un trabajo». «Claro que lo es. Un trabajo hasta medianoche, con la mujer de otro». Eduardo suspiró. «No quiero pelear de nuevo. Vamos a la cama». Pero Marianela no se movió. «¿Has elegido restaurante para las vacaciones?» «¿Qué?» «Carlota dijo que confiaba en ti para elegir el catering. Supongo que será el mismo restaurante donde os reunís por las tardes». «Basta». Su voz se volvió áspera. «Estás actuando como... ¿Cómo qué? Como una esposa a la que engañan». Eduardo se dio la vuelta y se marchó al dormitorio, dando un sonoro portazo. Marianela se quedó sentada en la cocina, hojeando mecánicamente las fotos de su teléfono. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. A la mañana siguiente llegó temprano a la oficina. Necesitaba hablar con Facundo, del departamento de informática, un joven profesional que siempre la ayudaba con los problemas técnicos. «Facundo, necesito tu ayuda», empezó mientras cerraba la puerta de su despacho. «Por supuesto, señora Palacios. ¿Es algo con el ordenador?» «No, tiene que ver con la empresa. Tú te encargas de la presentación y del proyector, ¿no?» Asintió con la cabeza. «Sí, la señora Montenegro me lo pidió personalmente». Marianela se sentó frente a él. «Mira, puede que necesite tu ayuda durante los festejos. Es muy importante». Facundo la escuchó atentamente y asintió lentamente. «Comprendo. Puedes contar conmigo». Al salir de su despacho, Marianela tropezó con Carlota. Ésta la miró burlona. «Ah, ya estás eligiendo un traje para la fiesta. Espero que no sea demasiado provinciano». Marianela la miró tranquilamente a los ojos. «No te preocupes, no te decepcionaré». Carlota enarcó una ceja, claramente sorprendida por la falta de su respuesta habitual. «Ya veremos. Por cierto, tu marido hace maravillas con la organización. Es tan atento a los detalles». «Sí, lo sé, sobre todo a ciertos detalles». La indirecta era evidente, pero Carlota se limitó a reír. «No llegues tarde a la fiesta, querida. Habrá muchas sorpresas». Faltaban 4 días para la fiesta de empresa cuando Eduardo anunció que viajaba a una importante reunión con proveedores. Era martes, un día normal de trabajo, pero se puso su mejor traje y se afeitó a primera hora de la mañana por primera vez en mucho tiempo. «No me esperéis para cenar», lanzó,
anudándose apresuradamente la corbata frente al espejo. Puede que la reunión se retrase. Marianela observó su reunión en silencio. Notó que se echaba un perfume nuevo, el mismo que había aparecido hacía un mes y que solo usaba para ocasiones especiales. ¿Con qué vendedores te vas a reunir?, preguntó ella, de pie en la puerta del dormitorio. Eduardo se quedó inmóvil un momento. Con representantes de una empresa europea. Están de paso por la ciudad. ¿Y la reunión no puede esperar hasta mañana? No, vuelan esta noche. Cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Adiós, cariño. Marianela esperó 5 minutos a que se fuera, se cambió rápidamente y bajó a su coche. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Eduardo no tardó en aparecer. Había subido a un taxi en vez de a su propio coche, lo que ya resultaba sospechoso. Manteniendo las distancias, Marianela siguió al taxi a través de la ciudad. Pasaron el centro de negocios, donde tenían sus oficinas la mayoría de las empresas extranjeras, y se dirigieron al barrio de moda, con restaurantes y hoteles caros. El taxi se detuvo en el Hotel Palace. Eduardo se bajó y se dirigió con paso seguro hacia la entrada, como si ya hubiera estado aquí muchas veces. Marianela aparcó en un callejón desde el que se veía claramente la entrada principal. 15 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente al hotel. Carlota salió con un ajustado vestido rojo. Ni siquiera miró a su alrededor y se dirigió directamente al interior. Marianela sacó el móvil y encendió la cámara. Necesitaba una prueba. Después de esperar otros 10 minutos, entró en el hotel. En el lujoso vestíbulo sonaba música tranquila y los pocos huéspedes estaban sentados en sillones de cuero. Marianela se acercó a la recepción. Buenas tardes. Busco a mi marido. Había quedado aquí con unos socios. La joven recepcionista sonrió. ¿Cómo se llama? Eduardo Palacios. Sí. El señor Palacios está en la habitación 412. ¿Quiere que le llame? No, gracias. Será una sorpresa. En el ascensor, Marianela comprobó la cámara de su teléfono. Le temblaban las manos, pero se obligó a calmarse. La cuarta planta la recibió con silencio y una alfombra mullida que amortiguaba sus pasos. La habitación 412 estaba al final del pasillo. Marianela se detuvo frente a la puerta, escuchando. Del interior llegaban voces apagadas y risas. Su marido y Carlota ni siquiera intentaban guardar silencio. Sacó el móvil y encendió la grabadora. Luego llamó a la puerta con firmeza. Las voces se apagaron al instante. Se oyeron pasos apresurados, susurros. ¿Quién es? La voz de Eduardo sonaba tensa. Servicio doméstico. Marianela intentó fingir un acento. La puerta estaba entreabierta por la cadena. Marianela la empujó con todo el cuerpo y la cadena se soltó con un chasquido. Fue exactamente como esperaba, pero no menos doloroso. Eduardo estaba de pie, en pantalones, con la camisa desabrochada. Carlota estaba tumbada en la cama, con el vestido rojo subido y los labios pintados de carmín. «Marianela». Eduardo dio un paso atrás. «¿Qué haces aquí?». Ella los filmó en silencio con su teléfono, tratando de captar cada detalle. La ropa desparramada, el champán sin terminar, el pelo revuelto de Carlota. «Deja de grabar». Carlota saltó de la cama intentando cubrirse. «No tienes derecho». «¿No tienes derecho?». Marianela sonrió. «Y tú tienes derecho a destruir a mi familia». Eduardo se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono. «Borra esto ya». «Ni se te ocurra. Me será útil para hablar con Ramón». Ante la mención de su marido, Carlota se puso pálida. «No te atreverías». «¿Por qué no?». La última vez no se creyó las palabras. ¿Quizás se crea las fotos? «Te destruiré», siseó Carlota. «Te juro que te arrepentirás». Eduardo agarró a Marianela del brazo. «Piensa lo que estás haciendo. Lo vas a estropear todo». «¿Yo? Tú eres la que lo ha estropeado todo». Se zafó ella de su agarre. «¿Desde cuándo? ¿Desde que apareció en la oficina o antes?».
Marianela, escucha. Eduardo empezó, pero ella le interrumpió. No, escucha tú. Tenéis que elegir. O los dos paráis esto inmediatamente o mañana, estas fotos las verá toda la oficina, incluido Ramón. Carlota se rió, pero se podía oír el miedo en su risa. Vas de farol, no estás arriesgando tu trabajo. ¿Tú crees? ¿Qué tengo que perder? Mi marido me engaña, mi jefe amenaza con despedirme. No puede ir peor. Eduardo intentó cogerla de la mano. Hablemos con calma, te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo juraste tu amor en nuestro aniversario y luego te fuiste a la cama con la mujer del jefe? Carlota empezó a recoger apresuradamente sus cosas. Fue un error. Nos dejamos llevar. ¿Nos dejamos llevar? ¿Durante meses? ¿A espaldas de vuestros cónyuges? ¿Qué queréis? Eduardo preguntó. ¿Dinero? Te lo daré todo. Marianela lo miró con disgusto. Quiero que te sientas tan humillado como yo, para que todo el mundo sepa cómo eres en realidad. Por favor, Carlota cambió de repente su tono a uno suplicante. Yo tengo hijos. Si Ramón se entera... Deberías haberlo pensado antes. Tienes hasta la fiesta de empresa para arreglar las cosas. Si no... Se dio la vuelta y salió de la habitación. Eduardo la alcanzó en el pasillo. Espera, hablemos. No hay nada que hablar. Vuelve con tu señora. Llegó al ascensor sintiendo que le temblaban las rodillas. Solo una vez en la cabina, Marianela se permitió llorar. Sacó su teléfono y envió un vídeo a Rosario con un breve mensaje. Tengo pruebas. Por la noche, Eduardo no volvió a casa. Envió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de un amigo para pensar las cosas. Marianela se sentó en el piso a oscuras, mirando las fotos y los vídeos que había hecho. Una de las imágenes mostraba especialmente bien el rostro de Carlota, asustada, confusa, con los labios pintados de carmín, muy diferente de su imagen altiva habitual. El teléfono sonó varias veces y Eduardo intentó ponerse en contacto con ella. Una vez incluso apareció un número desconocido, probablemente el de Carlota. Marianela no contestó a ninguna de las llamadas. A última hora de la noche, llegó un mensaje de su marido. Veámonos mañana, hablaremos tranquilamente, te lo explicaré todo. Marianela borró el mensaje sin leerlo. Mañana era un nuevo día y traería nuevas decisiones. Y hoy solo quería pasar la noche. Rosario vivía en el barrio antiguo de la ciudad, en un piso que había heredado de su abuela. Todo respiraba historia. Parqué desgastado, techos altos con molduras, puertas de madera maciza. Marianela estaba sentada en el amplio salón, con una taza de té frío entre las manos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Rosario se sentó a su lado en el sofá. Eduardo no sabe nada de este piso. Después de la escena en el hotel, Marianela no podía volver a casa. Había llamado a una amiga y ésta le había ofrecido refugio de inmediato. Ahora, sentada en la penumbra del salón, intentaba dar sentido a lo sucedido. Llamó 17 veces. Marianela le enseñó el teléfono a su amiga. Y he enviado 32 mensajes, no he abierto ninguno. Rosario le cogió el teléfono. Déjame ver lo que escribe. Quizá haya algo importante. Hojeó los mensajes, frunciendo cada vez más el ceño. Las típicas excusas. Fue un error, hablemos. Te lo explicaré todo. Nada original. Sonó el timbre. Ambas mujeres se sobresaltaron. No tengas miedo, se levantó Rosario. Es el conserje. Le pedí que trajera la compra. Volvió con bolsas del supermercado. Necesitamos algo de comer. No has comido nada desde esta mañana. Marianela negó con la cabeza. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, los veo en esa habitación de hotel. Lo sé, pero tienes que mantener las fuerzas. Se acercan las vacaciones de la empresa. Ante la mención de la fiesta, Marianela se estremeció. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Carlota la que llamaba. ¡Qué atrevida!
comentó Rosario. Pensaba que lo haría a través de intermediarios. Marianela apagó el teléfono. Probablemente quiera ofrecer un trato o amenazar de nuevo. ¿Qué va a hacer con las fotos? No lo sé. Una parte de mí quiere enviárselas a Ramón inmediatamente. La otra parte... ¿Miedo a las consecuencias? No. Es que sería demasiado fácil. Merecen ser humillados públicamente. Rosario removió pensativa su té. Habrá una pantalla gigante en la fiesta corporativa para la presentación, y todos los empleados de la empresa. Y sus cónyuges, añadió Marianela. El público perfecto. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera caía una fina llovizna. Los escasos transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo los toldos de las tiendas. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Eduardo probablemente estaba consolando a una asustada Carlota, prometiéndole arreglar las cosas. ¿Sabes qué es lo peor? Marianela se volvió hacia su amiga. Realmente creía en nuestro amor. En el aniversario, él dijo esas palabras, juró fidelidad eterna, y un mes después, Rosario se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Los hombres a menudo confunden el deseo con el amor. Carlota es un hermoso juguete, nada más. Un bonito juguete que arruinó mi matrimonio. Eduardo arruinó tu matrimonio. Él tomó una decisión. El timbre volvió a sonar, esta vez con insistencia. Rosario miró por la mirilla y retrocedió. Es él. ¿Cómo ha encontrado a Ángela? Adivinó Marianela. Sabe que somos amigas. Le habrá dado tu dirección. María. La voz de Eduardo sonó amortiguada a través de la puerta. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Rosario agarró a su amiga del brazo y tiró de ella hacia el dormitorio. No te muevas. Yo me encargo de él. Abrió la puerta dejando atrás la cadena. ¿Qué quieres? Rosario, por favor. Necesito hablar con mi mujer. Aquí no tienes mujer. Fuera. Mira, esto no es lo que parece. ¿Cómo? ¿Caíste accidentalmente sobre Carlota? ¿En el hotel? ¿En la cama? Puedo explicarlo todo. No lo dudo, pero ¿sabes qué? Nadie quiere tus explicaciones, especialmente Marianela. Está amenazando con mandarle las fotos a Ramón. Y tiene razón, te lo mereces. Eduardo bajó la voz. Si ella hace eso, perderé mi trabajo. Los dos perderemos el trabajo. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con la mujer del jefe. Por favor, solo dile que quiero hablar con ella. Te lo compensaré. Fuera, Eduardo. Si no, llamaré a la policía. Marianela le oyó permanecer un rato más bajo la puerta, y luego sus pasos comenzaron a retirarse escaleras abajo. Rosario volvió al dormitorio. Se ha ido, pero seguramente vigilará la casa. Gracias. Marianela abrazó a su amiga. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que has hecho siempre, te las arreglarías. Eres más fuerte de lo que crees. Pasaron la tarde hablando. Rosario pidió una pizza, abrió una botella de vino. Recordaron el pasado, hicieron planes para el futuro, un futuro sin Eduardo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo Marianela mirando su copa. Siempre pensé que Carlota era una mujer fuerte, muy segura de sí misma, independiente, y resultó ser una amante cualquiera que se esconde en los hoteles. Ella interpreta un papel, siempre lo ha hecho, el papel de la esposa perfecta, la empresaria de éxito, pero en un momento crítico se quitó la máscara. Por la noche, Marianela no pudo dormir durante mucho tiempo. Había un silencio inusual en el dormitorio de invitados. No oía la respiración de Eduardo, el tic-tac del reloj de pared, el ruido de los coches bajo las ventanas. Miró el teléfono. 10 llamadas perdidas y algunos mensajes más. Uno era de Carlota. Quedemos. Solos tú y yo. Charla de chicas. Marianela borró el mensaje. ¿Qué clase de charla de mujeres podía tener con alguien que había arruinado a su familia?
¿De qué hablar con una mujer que la miró a los ojos durante meses sabiendo que se acostaba con su marido? Ángela llamó por la mañana. Señora Palacios, siento haber dado su dirección. Eduardo me dijo que era urgente, que había pasado algo en casa. No pasa nada, Ángela, no lo sabías. Todos en la oficina están hablando. Lo siento, no debería haberlo mencionado. Dicen que los atrapaste, que tienes pruebas. Así que los rumores ya han comenzado. Alguien en el hotel debe haber hablado. O la propia Carlota no podía mantener la boca cerrada. Siempre le ha gustado ser el centro de atención. La señora Montenegro no ha aparecido hoy por la oficina, continuó Ángela, y su marido se ha encerrado en su despacho y no quiere ver a nadie. Que se escondan, dijo Marianela. No tardarán mucho. Desconectó y se volvió hacia Rosario. Ya lo sabe toda la oficina. Claro que lo sabe. Secretos así no duran mucho. Mejor aún, habrá menos caras de sorpresa en la fiesta de empresa. Marianela se acercó a la ventana. Fuera, el sol se estaba aclarando y proyectaba un cálido resplandor sobre los antiguos edificios. En algún lugar de la lujosa mansión, Carlota probablemente estaba histérica, exigiendo a Eduardo que arreglara el problema. Y en la oficina, los empleados cuchicheaban por los rincones, hablando del escándalo que se avecinaba. Faltaban 2 días para la fiesta de empresa. El día de la fiesta era sorprendentemente cálido para esta época del año. La mansión Montenegro, situada en los suburbios de Buenos Aires, brillaba con luces. El camino de entrada estaba bordeado de coches caros y los invitados eran recibidos a la entrada por camareros con bandejas de champán. Marianela fue una de las últimas en llegar. Había elegido ese momento a propósito, cuando todo el mundo estaría dentro y su aparición atraería la máxima atención. Rosario la ayudó a arreglarse. Un sencillo vestido negro, maquillaje perfecto, peinado alto, sin más joyas que su anillo de casada, la última burla a la fidelidad conyugal. Mercedes, la secretaria de Ramón, la recibió en la entrada. «Señora Palacios, creíamos que no iba a venir. ¿Y perderme una celebración así? Jamás». Mercedes bajó la voz. «La señora Montenegro ha preguntado por usted, varias veces». «Seguro que sí». En el interior de la mansión reinaba un ambiente festivo. El gran salón estaba decorado con flores y guirnaldas y una orquesta tocaba música suave. Las ventanas panorámicas daban al jardín iluminado y a la piscina a contraluz. Marianela vio a Carlota de pie en el centro del grupo de invitados, hablando animadamente. Llevaba un vestido blanco como la nieve que resaltaba su piel bronceada. Cuando se fijó en Marianela, vaciló media palabra. Eduardo se encontró en la barra. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. Cuando vio a su mujer, dio un respingo como si quisiera acercarse, pero se quedó quieto. «¿Cómo te encuentras?» Facundo, del departamento de informática, se acercó a Marianela. «Todo está listo como lo pediste. El proyector está enchufado, los archivos cargados». «Gracias, Facundo. Te daré una señal cuando llegue el momento». Ramón dio un discurso de bienvenida. Habló de los logros de la empresa, de los planes de futuro y de la importancia de la cultura empresarial. Carlota estaba a su lado, representando a la esposa perfecta. Su mano descansaba en el hombro de él, pero su mirada volvía una y otra vez a Eduardo. Tras el discurso, empezó el buffet. Marianela tomó una copa de champán y salió a la terraza. El cálido aire de la noche estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor. Varias parejas estaban sentadas junto a la piscina, hablando en voz baja. «Tenemos que hablar». Carlota apareció como de la nada. «En privado». Marianela se volvió lentamente hacia ella. «¿Sobre qué? ¿De que te acuestas con mi marido? Calla, hay gente por todas partes». «Eso es un problema. Ni que te diera vergüenza liarte con él en el despacho delante de todo el mundo». Carlota miró a su alrededor nerviosa. «Mira,
Sé que estás enfadada, pero podemos solucionarlo con madurez. Una manera adulta. Qué interesante. ¿Cómo? He hablado con Ramón. Está dispuesto a ascenderte a jefe de departamento. Te doblaría el sueldo. Marianela se rió. ¿Intentas comprarme? Intento llegar a un acuerdo. Todo el mundo comete errores. ¿Errores? Te acostaste con mi marido durante meses. Me humillaste delante de toda la oficina. Eso no son errores, son elecciones. Eduardo se acercó a ellas. Chicas, quizás aquí no. Oh, miren quién apareció. Marianela levantó la voz. Mi fiel marido. Varios invitados se giraron al oír sus palabras. María, por favor. Eduardo sonó suplicante en su voz. No montemos una escena. ¿Escenas? Y la escena del hotel fue lo suficientemente dramática. Carlota la agarró del brazo. ¡Para! ¡Lo vas a estropear! ¿Lo voy a estropear? ¿Tú eres la que arruinó a mi familia y ahora tienes miedo de las consecuencias? Se pararon en el borde de la piscina. Varios miembros del personal ya estaban observando abiertamente el drama que se estaba desarrollando. Por el rabillo del ojo, Marianela vio que Ramón se dirigía hacia ellos. Por última vez, sugiero que resolvamos esto pacíficamente, siseó Carlota. Si no, ¿qué? ¿Despedirme? ¿Arruinar mi carrera? Es demasiado tarde, cariño. Ya me has quitado todo lo que podías. Carlota miró a su marido que se acercaba. El miedo brilló en sus ojos, y entonces hizo algo que Marianela no había esperado en absoluto. La empujó a la piscina. El agua ardía de frío. Marianela se sumergió, con el vestido mojado y pesado. Cuando salió a la superficie, lo primero que oyó fue la risa de Eduardo. Estaba de pie junto a Carlota y se reía mientras miraba a su mujer en la piscina. Había una multitud alrededor. Alguien le tendía la mano para ayudarla a salir. Alguien le ofrecía una toalla. Pero Marianela solo podía ver la cara de su marido, riendo, satisfecho, como si por fin se hubiera quitado la máscara. Salió sola de la piscina. El agua goteaba de su vestido. Su pelo estaba irremediablemente revuelto. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió una claridad absoluta. «¡Facundo!», gritó. «¿Estás listo?». El joven informático asintió desde la puerta del vestíbulo. Marianela cuadró los hombros y se dirigió al proyector. Era el momento del acto final de este drama. Carlota dejó de reír cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. «No, no te atrevas». Pero ya era demasiado tarde. Marianela ya había sacado su teléfono y se lo tendió a Facundo. En la pantalla gigante dispuesta para la presentación corporativa, comenzaron a aparecer las fotos del hotel, una tras otra, cada una más explícita que la anterior. El silencio era absoluto. Los únicos sonidos eran el goteo del agua del vestido de Marianela y la respiración agitada de Carlota. Las imágenes de la pantalla cambiaban una tras otra con despiadada claridad. La habitación del hotel, las sábanas arrugadas, Carlota en la cama. Cada fotograma era una prueba clara e irrefutable de su conexión. En el silencio absoluto, se oyó a uno de los huéspedes aspirar aire convulsivamente. Ramón permanecía inmóvil, con el rostro gris pálido. No apartaba los ojos de la pantalla, donde su mujer y un empleado de la empresa mantenían un apasionado romance en una cara habitación de hotel. Sus dedos aferraban el cristal con tal fuerza que parecía que éste iba a resquebrajarse. «Apaga eso», la voz de Carlota se quebró en un chillido. «¡Ya!». Pero Facundo permaneció junto al proyector sin moverse de su asiento. Había recibido instrucciones explícitas de Marianela de no detener la proyección, pasara lo que pasara. Eduardo corrió hacia la pantalla tratando de bloquearla con él mismo. «¡Basta! ¡Basta!». «¿Por qué?». La voz de Marianela sonaba tensa. «¿No es esto lo que querías? ¿Atención? ¿Reconocimiento? Ahora tienes las dos cosas». El agua goteaba de su vestido mojado sobre el suelo de mármol, formando pequeños charcos,
pero se mantuvo erguida, mirando a los ojos del marido que había traicionado su confianza. Carlota corrió hacia Ramón. «Cariño, no es lo que piensas, lo ha entendido todo mal». Ramón se volvió lentamente hacia su mujer. Su voz era tranquila, pero en el silencio todos pudieron oírle. «Malentendida, ¿qué es exactamente lo que ha entendido mal, Carlota?» «Es una manipulación, las fotos están trucadas». Marianela sonrió. «¿Falsificadas? ¿Por qué no le dices a todo el mundo en qué habitación se tomaron? En la 412, si no me equivoco. Martes, 3 de la tarde. ¿Cómo le mintió exactamente a su marido? Dijo que iba a la esteticista». Los invitados empezaron a cuchichear. Algunos de los empleados sacaron sus teléfonos, claramente filmando lo que estaba sucediendo. Ángela se quedó en un rincón con las manos en la boca. Mercedes escribía apresuradamente algo en un cuaderno, probablemente preparando un informe para seguridad. Eduardo dio un paso hacia Ramón. «Señor Montenegro, ¿puedo explicarle?» «¿Explicar?» Ramón finalmente soltó los dedos y el vaso cayó al suelo con estrépito. «¿Qué quiere explicar exactamente? ¿Cómo te has estado divirtiendo con mi mujer a mis espaldas?» Carlota se estremeció. Nunca había visto a su marido así. Su habitual moderación se había evaporado, dejando al descubierto la rabia y el dolor. «Ramón, por favor», intentó cogerle la mano. «Hablemos en privado». Él apartó la mano como si se hubiera quemado. «¿A solas? ¿Cómo estuviste a solas con él? ¿En ese hotel? ¿En mi despacho?» «Fue un error, una debilidad momentánea». «¿Una momentánea?», intervino Marianela. «¿De 2 meses de duración? ¿O más? ¿Cuánto duró, Eduardo? Cuéntaselo a todos». Eduardo permaneció en silencio con la cabeza gacha. Su elegante traje parecía ahora un ridículo disfraz, y su confianza se había evaporado, dejando tras de sí un lamentable vacío. «¿No quieres hablar? Pues os lo cuento yo». Marianela miró a los presentes. Todo empezó cuando Carlota empezó a aparecer por la oficina con más frecuencia. Primero, miradas inocentes, roces casuales. Luego almuerzos a solas, aparentemente para discutir asuntos de trabajo. Luego, reuniones en hoteles. Y todo el tiempo nos miraban a los ojos y nos mentían. Ramón se volvió hacia Facundo. «Basta». El joven informático dudó, mirando a Marianela. Ella asintió. Ya no eran necesarias más pruebas. La pantalla se desvaneció, pero las imágenes parecieron imprimirse en el aire, en la memoria de todos los presentes. «Confié en ti», Ramón miró a Eduardo. «Te di un trabajo, un ascenso, te confié proyectos importantes, y me lo pagaste metiéndote en la cama con mi mujer». «Ramón», Carlota empezó de nuevo, pero él la cortó. «Cállate. Cada palabra que dices es mentira. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí? ¿Hablado de mí con él entre vuestras reuniones?» Carlota rompió a llorar, embadurnándose la cara de maquillaje caro. «Te quiero, solo a ti». «¿Quererte?», rió amargamente. «Igual que querías a todos los que te han precedido. Crees que no conocía tus aventuras antes de casarnos, pero creí que el matrimonio te había cambiado. ¡Qué idiota fui!». Eduardo intentó retirarse sigilosamente hacia la salida, pero Ramón lo detuvo. «¿A dónde vas? ¿Crees que vas a salir de aquí y ya está?». «Señor Montenegro, no te atrevas a dirigirte a mí. Estás despedido, a partir de este minuto, y olvídese de la carta de recomendación». Carlota se abalanzó sobre Marianela. Tú eres la que lo ha estropeado todo». «¿Y ya? Yo no fui la que se acostó con el marido de otra. Yo no fui la que mintió y esquivó. Yo no te empujé a la piscina para humillarte delante de todos. Te arrepentirás. Te juro que te arrepentirás». «¿Arrepentirme de qué? ¿Por abrirle los ojos a tu marido? ¿O por no dejarte seguir acosándome?». De repente, Ramón agitó la mano con cansancio. «Ya basta. Las fiestas han terminado. Pueden retirarse todos».
Los invitados comenzaron a dispersarse apresuradamente, intercambiando miradas y susurros. Mañana todo el pueblo se llenaría de cotilleos sobre lo ocurrido en la fiesta de Industrias Montenegro. Carlota corrió hacia su marido. «Ramón, por favor, fuera de mi casa». Su voz era gélida. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Eduardo seguía de pie contra la pared, como si no supiera qué hacer. Marianela se acercó a él. «¿Sabes qué es lo curioso? Yo te quería de verdad. Incluso cuando empecé a sospecharlo, seguí haciéndolo. Esperaba equivocarme. María, no me llames así. No vuelvas a llamarme así». Le dio la espalda y se dirigió a la salida. Su vestido seguía mojado, pero ya no sentía frío. Había un extraño calor derramándose en su interior, una mezcla de devastación y liberación. Detrás de ella, Carlota seguía sollozando y gritando. Ramón daba órdenes a los guardias y Eduardo. Eduardo ya no existía en su mundo, tampoco sus 10 años juntos, ni todos sus votos y promesas. Rosario la esperaba a la salida con su chaqueta y las llaves del coche. Su amiga la abrazó en silencio y Marianela por fin se permitió llorar. El aire fresco de primera hora de la mañana envolvía la desierta mansión Montenegro. Las copas de champán seguían en la terraza, los pétalos de flores flotaban en la piscina y en el aire flotaba un fuerte olor a perfume y a humo de puro. El personal de servicio empezó a limpiar, recogiendo en silencio los rastros de la fallida celebración. Marianela estaba sentada en el despacho de Ramón. Después del escándalo, él le había pedido que se quedara hasta tarde. Ahora estaban sentados uno frente al otro. Ella aún con el vestido mojado, él con la corbata arrugada y los restos de un butonier festivo en el ojal. «Te debo una disculpa», dijo finalmente Ramón, «por no haberte creído entonces». Marianela asintió en silencio. Las disculpas ya no importaban. Demasiado se había dicho y hecho. «Sabes», continuó sirviéndose un whisky, «yo sospechaba, ¿no? No específicamente sobre Eduardo, pero a Carlota siempre le gustó llamar la atención, sobre todo de los empleados más jóvenes». Tomó un sorbo y refunfuñó. «Le ofrecí una participación en la empresa, un puesto en el consejo. Pensé que la responsabilidad la cambiaría. ¡Qué ingenuo fui!». «Todos podemos estar ciegos cuando se trata de los que queremos», replicó Marianela en voz baja. Ramón la miró con interés. «Es usted una mujer increíble, señora Palacios. Después de todo lo que ha pasado, encuentras fuerzas para consolarme». «No estoy consolando, solo constato un hecho». Fuera de la ventana empezaba a clarear. En algún lugar de la parte trasera de la mansión aún se oían voces apagadas mientras los guardias hacían salir a los últimos invitados. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Ramón. «Sinceramente, no lo sé. Todo sucedió tan rápido. Quiero ofrecerte un ascenso. Uno de verdad, no el que intentó comprar Carlota». Marianela alzó las cejas. «¿Después de semejante escándalo?». «Sobre todo después. La empresa necesita gente con principios, los que no tienen miedo de decir la verdad, aunque sea incómoda». Llamaron a la puerta. Mercedes entró con una carpeta de documentos. «Señor Montenegro, los guardias han hecho un informe y la señora Montenegro se ha llevado sus cosas». «Bien», se frotó los ojos con cansancio. «Contacta con los abogados, que preparen los papeles del divorcio». Mercedes asintió y salió. Ramón se volvió hacia Marianela. «¿Sabes qué es lo más irónico? Hoy tenía que ser el triunfo de Carlota. Había preparado este banquete tan meticulosamente, pensado en todos los detalles. Quería impresionar al Consejo de Administración. Y ha resultado ser una actuación muy diferente». «Sí», sonrió irónicamente. «Es una representación que nuestra empresa no ha visto nunca». Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió y Eduardo se plantó en el umbral. Su traje, antes inmaculado, estaba arrugado y su corbata torcida. «Ramón, por favor, deja que me explique». «Seguridad»,
gritó Ramón. Les he dicho que mantengan a este hombre fuera del edificio. Dos guardias ya corrían por el pasillo. Eduardo intentó cerrar la puerta. «Espera, es ella», señaló a Marianela. Estaba manipulando la situación, intentando vengarse. Marianela miró a su marido con calma. ¿En serio? ¿Y quién me ha estado manipulando todos estos meses? ¿Quién juró su amor y luego corrió hacia su amante? Los guardias agarraron a Eduardo de las manos. «Venga, señor». «María, por favor», intentó liberarse. «Todavía te quiero». «No», negó ella con la cabeza. «Solo te quieres a ti mismo. Siempre te has querido». Mientras se lo llevaban, un pesado silencio flotaba en el estudio. Ramón sacó un segundo vaso. «¿Bebes?» Marianela asintió. El whisky le quemaba la garganta, pero era casi agradable, algo real en medio de toda aquella locura. «Mañana va a ser un circo en la oficina», comentó Ramón. «No se hablará de otra cosa». «Que hablen. La verdad sigue siendo mejor que una bonita mentira». La miró detenidamente. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad? Cuando fuiste a la fiesta». «Sabía que sería un escándalo, pero no me di cuenta de la magnitud». Amanecía fuera de la ventana. Amanecía un nuevo día, indiferente al drama humano. «Haré que te llamen un taxi», se levantó Ramón de la mesa. «Y prepara una lista de requisitos para el nuevo puesto. Lo discutiremos el lunes». Marianela también se levantó. «¿Estás seguro? Después de todo esto». «Exactamente después de todo esto. La empresa necesita cambios y gente que no tenga miedo a iniciarlos». Rosario la esperaba a la salida de la mansión. Condujeron por las calles desiertas de Buenos Aires. La ciudad recién despertaba, ajena al drama que se había vivido esa noche en la mansión Montenegro. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Rosario. Marianela cerró los ojos. «A casa, a tu casa. Tengo mucho que repensar». El teléfono de su bolso vibró. Otro mensaje de Eduardo. Lo borró sin leerlo. Todo se había dicho anoche, en el momento en que él se había reído mirándola en la piscina. Esa risa había sido el punto final de su historia.